las tres ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Eh, Ellas tienen mucha aplicación. Ellas se aplican generalmente en la gran mayoría, digámoslo así, de aplicaciones en hidráulica en la vida cotidiana, en la vida diaria. Hoy voy a ver dos aplicaciones más de las ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Entonces vamos a ver lo que son accesorios en tuberías. Entonces, para determinar los accesorios en tuberías, que son grifos y todo lo demás, también aplicamos las tres ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios, por favor. Entonces, copien este enunciado. 2 minuticos, por favor, para los que copian. Y arrancamos a hacer este ejercicio, por favor. Dice, una estructura tipo grifo se acopla a una tubería de 5 centímetros de diámetro por medio de un anclaje tipo brida. Una brida es anillo tornillo. El grifo termina con un diámetro de 2.5 centímetros, punto seguido, cuando fluye agua por el sistema. El manómetro diferencial registra una lectura de 2 metros de columna del fluido que especifica la figura 3.39, punto seguido. Determine los componentes de fuerza resultante que ejerce el agua sobre los tornillos del acople, brida. Si se asume que no existe disipación de energía en el trayecto 1.3 y no se considera el peso de agua dentro del sistema. Entonces copienlo por favor y me avisan para pasar a hacer el dibujo. Y rápidamente hacemos el dibujo, por favor. Acopla una tubería de 5 centímetros de diámetro por medio de un anclaje. Entonces tenemos una tubería tipo grifo y se acopla, aquí está la brida, que es como una arandelita, que es la que me la sostiene, de 5 centímetros de diámetro en el punto 1. Este va a ser nuestro punto 1. El grifo termina con un diámetro de 2.5 centímetros. Entonces termina con 5 centímetros. Aquí en la parte 2 tiene un diámetro de 10 centímetros y a la salida tiene un diámetro de 2.5 centímetros. Cuando fluye agua por el sistema, el manómetro diferencial registra una lectura de 2 metros, columna de agua o columna del fluido que especifica la figura. Entonces tenemos un manómetro y la lectura del manómetro nos dice que la lectura del manómetro es de 2 metros, columna de agua. Determine las componentes de la fuerza resultante que ejerce el agua sobre los tornillos de acople. Entonces me piden la fuerza que ejerce aquí el agua sobre la arandela. O sea, ¿cuál es la fuerza que debe tener esta brida o una arandela, como la quieran llamar, su componente de fuerza en X y su componente de fuerza en Y? De tal manera que el agua no me tumbe la llave, no me tumbe el grifo, no lo desprenda, digámoslo así, de una u otra manera. Entonces me están pidiendo la fuerza en este punto, en eje X y en eje Y. Si se asume que no existe disipación de energía en el trayecto 1.3 y no se considera el peso dentro del agua, entonces no hay pérdida de energía. El ejercicio me está diciendo no existe disipación de energía en el tramo 1 y 3 y no se considera el peso del agua dentro del sistema. O sea, no va a tener fuerza aquí, fuerza o peso del agua, llamémoslo así, no lo vamos a tener en cuenta porque es despreciable, es muy poquito, entonces no lo vamos a asumir. Entonces siempre, ¿Cuáles eran los puntos 1 y 3? 1 y 3, sí. Este es el 1 y aquí la salida es el 3. Aquí el de la mitad es el 2. Ya ahorita ya les muestro el diagrama de cuerpo libre, ya les muestro el volumen de control. Entonces siempre que tengan ejercicios donde les pidan fuerzas, siempre vamos a utilizar conservación de momento lineal. Siempre. Y siempre que apliquemos conservación de momento lineal, por lo general un 99.9% voy a tener que utilizar conservación de energía y conservación de masa. O sea, ese tipo de ejercicios son donde utilizo las tres ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Entonces, repito, siempre que nos pidan fuerzas, siempre tenemos que aplicar conservación de momento lineal. Y siempre que apliquemos conservación de momento lineal, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar caudal, velocidad a la entrada y velocidad a la salida. Siempre. Entonces, caudal, velocidad a la entrada y velocidad a la salida. Y por ende, pues tengo que determinar cuáles son las fuerzas externas.
¿qué es lo que me pide el ejercicio? Determinar las fuerzas. Recuerden que tenemos que encontrar un volumen de control. ¿Qué me determina el volumen de control? ¿O qué me marca el volumen de control? El volumen de control siempre me tiene que marcar las velocidades y las fuerzas que interfieren en el ejercicio o en el sistema. Entonces tengo que determinar, en este caso, mire, este es mi volumen de control. Tengo que determinar cuál es la velocidad en el punto 1, cuál es la velocidad en el punto 3 y tengo que determinar el caudal del sistema. Vamos a asumir, el ejercicio no me lo dice, pero vamos a asumir que es un flujo permanente. O sea que el caudal va a ser el mismo tanto en el punto 1 como en el punto 2 como en el punto 3. Y aparte de eso vamos a asumir que es incompresible, o sea que la densidad es constante. Entonces este va a ser un fluido permanente e incompresible. Como es permanente, el caudal va a ser el mismo. Va a ser el mismo. E incompresible, la densidad es constante. Entonces, mire, fíjese aquí, mire, determiné la velocidad 1, viene en este sentido, la velocidad 2, tengo una fuerza, porque que tengo una fuerza que la llamé FP1, porque tengo un manómetro y el manómetro me está midiendo una presión. Y si hay una presión, hay una fuerza, porque recuerden que presión es igual a fuerza sobre unidad de área. Presión es igual a fuerza sobre unidad de área. Y tengo mi componente de fuerza en el eje X y tengo mi componente de fuerza en el eje Y. Aquí están. Componente de fuerza en el eje X y componente de fuerza en el eje Y. Entonces recapitulemos. Siempre que tengamos que encontrar fuerzas, siempre vamos a aplicar conservación de momento lineal. Y si aplico conservación de momento lineal un 99.99%, voy a tener que encontrar que aplicar que, perdón, conservación de masa y conservación de energía. Y siempre que apliquemos conservación de momento lineal, tengo que encontrar velocidad a la entrada en el sistema y velocidad a la salida. Entonces, velocidad a la entrada en el sistema y velocidad a la salida. Y tengo siempre que encontrar un caudal, para luego poder determinar cuáles son las respectivas fuerzas que me pide el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Entonces tenemos el diámetro en el punto 1, el diámetro en el punto 3, también tenemos el diámetro en el punto 2, pero no lo puse, que el diámetro en el punto 2 sabemos que es de 10 centímetros. Tenemos que encontrar la componente de fuerza en el eje X y la componente de fuerza en el eje Y, en la brida, o en la bisagra, como la quieran llamar, o en el elemento que me sostiene el tubo, en este. Tengo que encontrar F de X y F de Y. Y vamos a asumir, les dije que vamos a asumir que es un flujo continuo, permanente. Es un flujo continuo, quiere decir que el caudal en el punto 1 es el mismo, el caudal en el punto 2 es el mismo y el caudal en el punto 3 es el mismo. Pero caudal a qué es igual? A área por velocidad. Entonces va a ser igual al área por la velocidad en el punto 1, tiene que ser igual al área por la velocidad en el punto 2 y tiene que ser igual al área por la velocidad en el punto 3. Eso significa que el flujo sea continuo. Esas tres condiciones. ¿Listo? Claro, hasta ahí, por favor, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Listo, entonces avancemos. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Ya dije que tengo que encontrar componente de velocidad a la entrada y componente de velocidad a la salida. Pero ya les dije que siempre que apliquemos conservación de momento lineal, tengo que aplicar conservación de masa y conservación de energía. Entonces, siempre tenemos que encontrar velocidad a la entrada, velocidad a la salida y tengo que encontrar también cabeza de velocidad. Repito, encontramos velocidad a la entrada, velocidad a la salida y también encontramos cabeza de velocidad. Entonces, como el flujo es continuo, ¿qué quiere decir? Que el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2. ¿Pero caudal a qué es igual? Caudal es igual a velocidad por área. Mírenlo acá, caudal es igual a velocidad por área. Quiere decir que el caudal por la velocidad del punto 1 tiene que ser igual a ¿quién? Al caudal, perdón, a la velocidad por el área en el punto 2. Repito, la velocidad por el área en el punto 1 tiene que ser igual a ¿quién? A la velocidad por el área en el punto 2, que es la que tenemos aquí. Entonces, velocidad en el punto 1 es igual a la velocidad en el punto 2 que multiplica al área 2 sobre el área 1. Entonces, ¿qué me queda esto? ¿A qué es igual área 2?
área 2 es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado, sobre el área 1, pero el área 1 que es igual a pi cuartos por el diámetro 1 al cuadrado. Pi cuartos y pi cuartos se me pueden ir, o sea que realmente me queda solamente esta expresión, me queda en términos del diámetro. Quiere decir que la velocidad 1 que es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2 sobre el diámetro 1 elevado al cuadrado. Entonces simplemente ya reemplazo, entonces me queda que la velocidad sub 2, que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 multiplicado al diámetro 2. ¿Por qué el diámetro 2? El diámetro 2, aquí lo tenemos, míralo acá, el diámetro 2 son 10 centímetros. Sobre el diámetro 1, ¿el diámetro 1 cuánto es? 5 centímetros, aquí está. Entonces me queda que el diámetro, que la velocidad 2 es igual, perdón, que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 que multiplica 10 sobre 5 elevado al cuadrado. Entonces, por favor, verifíquenme, por favor, rápidamente, que 10, no, aquí es fácil, 10 dividido entre 5 da 2 y 2 al cuadrado da 4. Quiere decir que la velocidad 1 es igual a 4 veces la velocidad 2. Repito, la velocidad 1 es igual a 4 veces la velocidad 2. Y si encontramos velocidad, tenemos que encontrar cabeza de velocidad. Repito, si encontramos velocidad, también vamos a determinar cuál es la cabeza de velocidad. Entonces, ¿cuál sería la cabeza de velocidad? Pues la cabeza de velocidad es velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Velocidad 1 al cuadrado, 4 veces la velocidad sub 2 al cuadrado sería 4 al cuadrado sería 16 veces la velocidad sub 2 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces encontré velocidad 1 y cabeza de velocidad 1. Recuerden que siempre tengo que encontrar la velocidad a la entrada y la velocidad a la salida. Ya tengo la velocidad a la entrada en términos de la velocidad 2 y ya tengo la cabeza de velocidad 1 en términos de la velocidad 2. Por favor, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Ingeniero, una preguntita. Sí, ahora encontramos la velocidad y la cabeza de velocidad en el punto 3. Entonces lo mismo lo hacemos con relación al 3 y al punto 3 y al punto 2. Entonces, por continuidad, el caudal en el punto 3 es igual al caudal en el punto 2, pero caudal es igual a velocidad por área. Entonces de aquí despejo la velocidad 3. Quiere decir que la velocidad 3 es igual a la velocidad 2 por el área 2 sobre el área 3. Y aplicamos lo mismo. Pi cuartos y pi cuartos se me van. Entonces me queda todo en términos del diámetro. Entonces la velocidad 3 es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2 sobre el diámetro 3. Entonces la velocidad 3 aquí va a ser igual. ¿Perdón? Usted pudo haber hecho esto en torno a la primera vez desde el caudal 1 y el caudal 3. ¿Haberlo hecho de una vez entre 1 y 3? Sí, señor. No. ¿Sabe por qué no? Porque yo tengo que tener... ¿Todo en términos de una? Espere y le explico para que me entienda. Resulta y pasa que yo necesito encontrar la velocidad a la entrada y la velocidad a la salida, ¿cierto? Pero resulta que tengo un término en la mitad que es el punto 2. Entonces lo recomendable es relacionar tanto la entrada a la salida. Puedo hacer directamente entre 1 y 3 porque estaría yo botando la variable en el punto 2. Y resulta y pasa que entre el punto 1 y el punto 2 hay un manómetro. Como hay un manómetro, tengo que por ley meter el punto 2. Entonces, relaciono el punto 1 con el punto 3 con el punto 2 para no dejar el punto, porque si no los ejercicios no lo voy a resolver cuando esté haciendo conservación de energía. Entonces, por eso es que velocidad 1 con la velocidad 2, velocidad 3 con la velocidad. Entonces, siempre que encontremos las velocidades, encontrar las cabezas. Entonces, tenemos la velocidad 1 y la cabeza de velocidad en el punto 1. 3 y la cabeza en el punto 3. Estamos velocidad y tengo cabeza de velocidad. Pero yo lo que necesito encontrar es velocidad. Entonces lo que voy a hacer ahora es aplicar un Bernoulli o conservación de energía. ¿Entre dónde y dónde lo aplico? Primero hagamos la manometría, por favor, perdón. Después de que hagamos la manometría, si aplicamos un Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 y luego del punto
Entonces recapitulo. Entonces vamos a hacer manometría. Para encontrar la cabeza de presión en el punto 1. En este caso lo que voy a encontrar es la diferencia de cabezas de... Entonces arranco por manometría. En el punto 1, hacia arriba. Menos. De aquí hasta aquí. Menos el H, voy a llamar a esta altura, lo voy a llamar H. Por el peso específico. Entonces presión 1 menos H por el peso específico del agua. Voy para acá. Menos 2 veces, menos 2 veces el peso específico del mercurio. Entonces, menos 2 veces el peso específico del mercurio, que es presión es igual al peso específico por la altura. Menos 2 veces el peso específico del mercurio. Me paso para acá. Más, porque voy ahora hacia abajo, así fue que lo tomé, más la distancia que hay de aquí hasta el punto 2, va a ser igual a ¿quién? Al 2 más H por el peso específico del agua, por el peso específico del agua. ¿Eso que tiene que ser igual? Tiene que ser igual a la presión en el punto 2. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta este punto? ¿Alguna pregunta hasta esta ecuación? ¿Hasta el primer término? Profe. Diferencia de presiones. Entonces, ¿qué está haciendo la presión 2? La presión 2 en este costado está sumando, a este lado lo paso a restar. Entonces me queda la presión 1 menos la presión 2 es igual a ¿quién? Ese término está restando, lo paso a sumar. A H por el peso específico del agua, mírenlo acá. Está restando, lo paso a sumar. Menos, este también está restando, lo paso a sumar. Entonces me queda más 2 veces el peso específico del mercurio. Y ahora todo ese término está sumando, lo paso a restar. Menos 2 veces más H el peso específico del agua. ¿Está claro para todos hasta aquí, hasta la segunda fila, por favor? Listo. Yo lo que necesito es la diferencia de cabeza de presiones, no presiones. ¿Por qué necesito diferencia de cabeza de presiones? Porque voy a aplicar ahorita un Bernoulli. Como voy a aplicar un Bernoulli, lo que quito son diferencia de presiones. Entonces lo que hago es dividir todo entre el peso específico del agua. Entonces si divido, perdón, primero se me va este con este, mire. Se me va el peso específico, mírenlo acá. El peso específico del agua multiplicado por H está positivo y el peso específico del agua multiplicado por H está negativo. Entonces se me va este con este. Y factorizo el 2. 2 que multiplica ¿quién? Al peso específico del mercurio menos el peso específico del agua. Y vuelvo y repito, como yo quiero diferencia de cabezas de presiones, divido entre el peso específico del agua. Entonces divido entre el peso específico del agua aquí y divido entre el peso específico del agua acá. Por favor, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Podría dar un minuto para terminar de copiar? Sí, señor. El caudal va a ser igual a la velocidad que ya la tengo, que es 0,724.